Prepárate para un viaje alucinante a la Roma imperial. Lujo desbordante, brutalidad sin límites y secretos ocultos. ¿Te atreves a descubrir qué se escondía tras las imponentes murallas de la ciudad eterna? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina, amigo, el amanecer en Roma. El sol, aún tímido, comienza a pintar de oro las imponentes murallas. El murmullo de la ciudad despierta lentamente, un susurro que se convierte en un rumor creciente. En las calles angostas, las primeras figuras se mueven entre las sombras, un vendedor de pan con su cesta, un legionario volviendo a la fortaleza, una mujer llevando agua a su casa. La vida cotidiana comienza, un tapiz de sonidos y movimientos que dan vida a la ciudad eterna. El olor a pan recién horneado se mezcla con el aroma a especias y el persistente hedor de las letrinas. Los perros callejeros, hambrientos, buscan restos de comida entre los desperdicios. En las fuentes públicas, la gente se reúne para llenar sus cántaros, compartiendo breves conversaciones antes de iniciar sus tareas diarias. Un niño corretea entre las piernas de los transeúntes, mientras un grupo de patricios, envueltos en sus togas, se dirigen a sus negocios. Observa cómo la luz del sol empieza a iluminar las imponentes construcciones de mármol y piedra. Los templos, los foros, las casas de los ricos, todo cobra vida bajo los primeros rayos. El sonido de los carros que avanzan lentamente por las calles empedradas se junta al bullicio del mercado, ya en plena actividad. Es un despertar caótico pero vibrante, un testimonio del poder y la energía de la Roma imperial en su máximo esplendor. Tú, testigo silencioso, puedes sentir la intensidad de la vida romana. Y de repente te encuentras en medio del bullicio de los mercados de Trajano. Imagina el aroma intenso, especias exóticas de Oriente, pescado fresco del Mediterráneo, frutas jugosas y el dulce olor a pan recién horneado. La multitud te rodea, un mar de túnicas de todos los colores, voces que se entremezclan en un zumbido constante. Mercaderes gritando sus ofertas, el tintineo de monedas de bronce, el trote de los burros cargados de mercancías, una sinfonía de sensaciones que te envuelve. Observa detenidamente. Un artesano talla meticulosamente un trozo de mármol, mientras otro trabaja con el cuero, creando sandalias o bolsos. Aquí se teje la vida diaria de Roma, un crisol de culturas donde se intercambian no solo bienes materiales, sino también ideas y noticias. Tú, en medio de este frenesí, puedes sentir el pulso de la ciudad, el latido de un imperio en su apogeo. Incluso el aire mismo parece vibrar con la energía del comercio. El aroma a incienso se mezcla con el olor a especias y a sudor. Un niño corretea entre las piernas de los adultos, mientras un perro flaco busca restos de comida. La vida aquí es cruda, real, llena de contrastes. La opulencia del imperio se refleja en las mercancías de lujo, pero también se percibe la dureza de la vida para la mayoría de la población. Es una experiencia sensorial intensa, un viaje al corazón mismo de la antigua Roma. ¿Y ese dulce aroma, de qué será? A lo mejor de pan recién horneado, distribuido por el gobierno. Sí, tú oyes bien. En Roma, el pan era casi un derecho, una forma de mantener la paz social. Imagina la fila, larga y paciente, esperando tu ración diaria. Un pequeño pan, pero suficiente para asegurar una base alimentaria para muchos. Pero el pan no era todo. El imperio también ofrecía espectáculos grandiosos. Los circos, imagina el rugido de la multitud, carreras de cuadrigas, gladiadores luchando por sus vidas, un espectáculo de fuerza, habilidad y a veces brutalidad. Todo esto financiado por el Estado, para mantener al pueblo entretenido y, de paso, evitar revueltas. Era una estrategia política inteligente. Pan para el estómago y circos para el alma. Mantener a la población alimentada y distraída era clave para la estabilidad del imperio. Un sistema que, aunque parezca cruel en algunos aspectos, mantuvo la paz durante décadas. Piensa en la cantidad de recursos y organización necesarios para semejante empresa. Una logística impresionante. Pero espera, hay más. Después del pan, imagínate disfrutando de un baño relajante en las termas romanas. No eran solo lugares de higiene, eran centros sociales. Piensa en el vapor que te envuelve, el agua caliente corriendo sobre tu piel, un verdadero lujo para la época. Allí, ricos y pobres se mezclaban, aunque en zonas separadas, claro. Era un espacio para charlar, hacer negocios, incluso cotillear. Las termas eran enormes complejos con diferentes zonas. El frigidarium para un baño frío y refrescante, el tepidarium con agua templada para una transición suave y el caldarium con agua caliente para relajarse profundamente.
un verdadero spa romano, y mientras te sumerges en esas aguas, piensa en las conversaciones que podrías escuchar, los rumores que volaban, los negocios que se cerraban. Todo sucedía en las termas. Además del baño, imagínate disfrutando de un masaje, o incluso participando en juegos o charlas filosóficas. Las termas eran el centro neurálgico de la vida social romana, un lugar donde se forjaban amistades, se tejían intrigas y se compartían noticias. Era el lugar perfecto para conocer a gente, socializar y, por supuesto, mantenerse limpio en una ciudad tan bulliciosa como Roma. Todo esto un lujo al alcance, aunque con sus diferencias de clase, claro. Pero la relajación en las termas era solo el preludio del verdadero lujo. Imagina ahora tu propia Villa Patricia, un espacio inmenso donde la opulencia se respiraba en cada rincón. Piedra blanca pulida, mosaicos brillantes decorando los suelos, frescos que contaban historias de dioses y héroes, un verdadero palacio. Tus habitaciones, decoradas con muebles de madera de ébano y marfil, albergarían tapices importados de Oriente y esculturas de bronce. La luz del sol se filtraría a través de ventanas de cristal, iluminando los objetos preciosos que coleccionabas, vasijas de cerámica fina, joyas y quizás hasta algún retrato de tu familia realizado por un maestro artesano. Y por supuesto no podía faltar un jardín privado, un oasis de paz en medio del bullicio de la ciudad. Arbustos cuidadosamente podados, fuentes de agua que murmuraban suavemente y estatuas de mármol que te observaban en silencio. Un lugar perfecto para reflexionar, disfrutar de la compañía de tus amigos o simplemente admirar la belleza de la naturaleza. Pero la opulencia no era para todos. Imagina ahora un cambio radical. Tú eres un plebeyo, viviendo en una estrecha calle del Subura. Tu casa, si se le puede llamar así, es una pequeña habitación, quizás dos, con paredes de adobe y un techo de tejas que deja pasar el sol y la lluvia con igual facilidad. El suelo es de tierra apisonada, y el único lujo es un pequeño brasero para calentarte en las frías noches romanas. Compartes el espacio con tu familia, quizás varias generaciones apiñadas en un espacio reducido. No hay privacidad, ni siquiera la comodidad de una cama decente. Un simple catre de madera y algunos jergones te servirán de lecho. El olor a humo, comida y a la vida cotidiana se mezcla en el aire denso y húmedo. Mientras los patricios se bañan en lujosas termas, tú recoges agua en una fuente pública, compites por espacio en las calles estrechas y llenas de gente, y trabajas duramente para sobrevivir. El contraste entre la riqueza y la pobreza es abismal, una realidad palpable en cada rincón de la Roma imperial. Pero espera, la vida en Roma no se limitaba a tu humilde morada. Imagina que sales a la calle y te encuentras con el bullicio del Foro Romano. Es el corazón de la ciudad, un espacio inmenso donde la vida pública late con fuerza. Aquí se respira historia, poder y ambición. Miles de personas se agolpan, comerciantes gritan sus ofertas, senadores discuten acaloradamente y tú, un simple plebeyo, eres un testigo silencioso de este espectáculo. Observa la Basílica Julia, imponente edificio donde se administran justicia y se resuelven disputas. Ves a los oradores en la rostra, sus palabras resonando entre las columnas de mármol. Es el escenario de debates políticos, donde se decide el destino del imperio. Aquí se proclaman victorias militares, se anuncian edictos imperiales y se siente la vibración del poder en cada piedra. El templo de Saturno, con su majestuosa fachada, alberga el tesoro público. Imagina la riqueza acumulada allí, el reflejo del poderío romano. Y en medio de todo este ajetreo, tú eres un simple espectador, un punto diminuto en este vasto escenario de la historia. Pero aún así, formas parte de él, eres un testigo de la grandeza y la complejidad de la Roma imperial. Pero imagina ahora que te alejas del bullicio del foro y te diriges hacia el Senado. Un edificio imponente, ¿verdad? Allí, en medio de columnas y mármoles, se decidía el destino del imperio. Tú, quizás un simple ciudadano, no podrías entrar, pero las decisiones que allí se tomaban afectaban directamente tu vida, desde los impuestos que pagabas hasta la posibilidad de una guerra. Piensa en las discusiones acaloradas, las alianzas y traiciones entre patricios. Senadores poderosos, con sus discursos inflamados, debatían sobre leyes, sobre impuestos, sobre la expansión del imperio. Unas pocas palabras allí podían significar la riqueza o la ruina para provincias enteras, para miles de personas como tú. Desde la elección de emperadores hasta la construcción de acueductos, pasando por las campañas militares y las relaciones con otros pueblos, todo se decidía en ese espacio. Era el epicentro del poder, un lugar donde la ambición y la política se entrelazaban constantemente,
moldeando el destino de millones. Y tú, como habitante de Roma, eras un testigo silencioso, aunque afectado, de todo ese poder. Pero espera, ¿qué ves allí al fondo? El Coliseo. Imagina su inmensidad, el rugido de la multitud, el olor a sudor y sangre. Te encuentras en la Roma imperial, y hoy eres testigo de un espectáculo brutal pero fascinante: los Juegos Gladiatorios. Piensa en la tensión antes de que comiencen las luchas, la expectativa en el aire, la multitud ansiosa por la violencia y el espectáculo. Los gladiadores, hombres entrenados desde la infancia, luchaban por su vida, su libertad, o simplemente por el entretenimiento de las masas. Cada uno con su estilo, sus armas, su historia. Algunos eran condenados a muerte, otros luchaban por la gloria, y algunos incluso eran libres, eligiendo esta peligrosa profesión por la fama y la fortuna. Observa cómo se enfrentan: la destreza, la estrategia, la brutalidad. Pero estos juegos no eran solo un espectáculo sangriento. Eran una poderosa herramienta política, una forma de controlar a la plebe, de mantener la paz social. El emperador, con su palco privilegiado, observaba el espectáculo, controlando el flujo de emociones de la multitud. Un triunfo en la arena significaba un triunfo para el emperador, una demostración de poder y control. Mira, el circo Máximo se llena. Miles de personas se agolpan, un mar de túnicas y rostros expectantes. El aire vibra con la anticipación, la emoción palpable. Hoy presenciarás la carrera de carros, el deporte más popular de Roma. Apuesta por tu auriga favorito. La adrenalina está a punto de explotar. Los carros, veloces máquinas de guerra con ruedas de hierro, se alinean en la salida. Cada uno representa un color, una facción, una pasión. Observa a los aurigas, atletas de fuerza y destreza, tensos, esperando la señal. Sus rostros reflejan una mezcla de determinación y miedo. El triunfo y la muerte están a un paso. Suena la trompeta. La carrera comienza con un rugido ensordecedor. Los carros parten como flechas, un torbellino de madera, metal y músculos. Los caballos relinchan, los aurigas gritan, la multitud enloquece. El polvo se levanta, oscureciendo la visión. Es una batalla sobre ruedas. Las apuestas están en juego. Tú también podrías haber apostado. La fortuna sonríe a unos pocos, mientras otros se lamentan. El ganador cruzará la meta en medio de vítores ensordecedores, un héroe por un día, un auriga legendario. Pero recuerda, la gloria es efímera en el circo Máximo, pero la diversión no termina ahí. Mientras el polvo de la carrera aún se asienta, te encuentras con una visión diferente. Del otro lado del circo Máximo, un escenario distinto se prepara. Un grupo de hombres con rostros impasibles arrastran a un condenado. Sus cadenas tintienan, un sonido ominoso que contrasta con el reciente estruendo de la multitud. Observa atentamente, porque aquí, en la arena misma, se llevará a cabo la justicia imperial, o mejor dicho, su espectáculo. Su crimen, un robo a una villa patricia, un delito que no se perdona fácilmente. Los gritos de la multitud, antes eufóricos, ahora se transforman en un rugido salvaje. Algunos piden clemencia, otros, sangre. La brutalidad es parte del entretenimiento, una lección pública sobre el poder del imperio. Mira cómo el verdugo se acerca, su rostro oculto tras una máscara impasible. La espada brilla bajo el sol. El golpe es rápido, eficiente. La sangre brota manchando la arena. El silencio cae sobre el circo, un silencio breve, antes de que los gritos y los aplausos vuelvan a estallar. Para muchos, esto no es solo una ejecución, es un espectáculo, un recordatorio del poder absoluto del imperio y las consecuencias de desafiarlo. Es un día en Roma, donde el lujo y la brutalidad se entrelazan, donde la vida y la muerte son parte del mismo espectáculo. Mira a tu alrededor. El olor a sudor y sangre aún persiste en el aire. Ves a los gladiadores, hombres y mujeres sometidos a un entrenamiento brutal, sus cuerpos esculpidos por el esfuerzo y la lucha. Algunos son voluntarios, buscando gloria y riqueza, otros, esclavos condenados a morir en la arena. Sus armas, relucientes bajo el sol romano, prometen una muerte rápida o una agonía prolongada. Tú, en la multitud, te preguntas cuál será su destino. Antes de la lucha, imagino que tú observas cómo se preparan. El murmullo de la multitud, la tensión palpable. Sus entrenadores, exgladiadores, les ofrecen consejos finales. Un último ajuste a su armadura, una mirada a su arma, una oración a los dioses. Es un baile mortal, una danza entre la vida y la muerte,
donde la habilidad y la suerte dictan el resultado. La arena se convierte en su escenario, su tumba, su legado. Piensa en la vida de estos hombres y mujeres. Un entrenamiento implacable, una dieta rigurosa, el constante riesgo de lesiones graves o la muerte. Su fama era efímera, su gloria, fugaz. Tras la ovación del público, la soledad, la incertidumbre. Para muchos la arena era su única salida, su única esperanza de ascender en la jerarquía social, aunque fuera por un breve momento. Un destino trágico, pero también una vida llena de riesgo, pasión y, para algunos afortunados, gloria. Pero la arena no es el único escenario de lucha en Roma. Imagina ahora, escondido entre las sombras de la ciudad, un pequeño grupo reunido en secreto. Son cristianos, y su fe es su fuerza, su escudo contra la brutalidad del imperio. Tú, observador silencioso, eres testigo de sus oraciones, sus cánticos en voz baja, la esperanza brillando en sus ojos a pesar del peligro constante. La persecución es implacable. Denuncias anónimas, arrestos nocturnos, la amenaza siempre presente de la arena, el martirio. Para ti la vida cotidiana es un juego de sombras. Debes ser discreto, esconder tu fe o enfrentar la furia del imperio. Una simple oración en voz alta puede ser tu condena. Pero la fe es un fuego que no se puede extinguir. A pesar del miedo, la comunidad cristiana crece en secreto, encontrando consuelo y fuerza en la oración colectiva. En esos encuentros clandestinos, tú encuentras un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. La fe, aunque perseguida, es un faro en la tormenta. Pero ¿dónde se refugiaban? Debajo de tus pies, Roma esconde un secreto. Imagínate tú, deslizándote por estrechos pasadizos. La única luz proviene de las lámparas de aceite que llevan tus compañeros. El aire es húmedo, el silencio solo roto por el goteo del agua y el latido de tu propio corazón. Estas son las catacumbas, un laberinto subterráneo que se extiende bajo la ciudad. Kilómetros de galerías, cámaras funerarias. Aquí, lejos de las miradas indiscretas, los primeros cristianos celebraban sus ritos en secreto. En las paredes tú puedes ver simples símbolos, dibujos toscos pero llenos de significado, testimonios silenciosos de su fe. Es un mundo aparte, un universo oculto bajo la bulliciosa Roma. Piensa en el misterio que estas catacumbas guardan. Miles de tumbas, cada una con su historia, cada una un susurro de vidas vividas bajo la sombra del imperio. Tú te sientes pequeño, insignificante ante la magnitud de este lugar, un testimonio de la resistencia y la fe en medio de la persecución. Un lugar donde la vida y la muerte se entrelazan en un abrazo silencioso. Pero sube, que te cuento de la guardia pretoriana. Imagina a estos tipos, imponentes, con sus armaduras relucientes custodiando al emperador. Eran los mejores soldados del imperio, elegidos a dedo, la élite. Su lealtad era crucial, ¿verdad? El emperador confiaba su vida en ellos, eran su escudo contra cualquier amenaza, interna o externa. Pero, ¿siempre fue así? La historia está llena de ejemplos de lealtad extrema, de hombres que dieron su vida por el emperador, pero también de traiciones, de golpes de estado, de intrigas palaciegas donde la guardia, la misma que debía proteger al emperador, se volvía contra él. Recuerda que el poder es un imán para la ambición, y la guardia era poderosa. Piensa en el poder que tenían. Controlaban el acceso al emperador, su seguridad, e incluso podían influir en decisiones políticas. Una guardia leal era fundamental para la estabilidad del imperio, pero una guardia ambiciosa podía significar el fin de un reinado, o incluso de un emperador. Esa delgada línea entre la lealtad y la traición definía el destino de Roma. Pero ¿qué pasaba con el emperador? Tú, imaginándotelo, piensas en lujo, ¿verdad? Palacios inmensos, banquetes interminables, y tenías razón. Vivían rodeados de un lujo inimaginable, con sirvientes a su disposición las 24 horas. Pero ojo, ese lujo venía con una gran responsabilidad. El peso del imperio recaía sobre sus hombros. Su poder era absoluto, sí, pero también era un trabajo agotador. Tenían que tomar decisiones que afectaban a millones de personas, desde cuestiones militares hasta asuntos de justicia. Imagínate la presión, la constante necesidad de mantener el orden en todo el imperio. Una decisión equivocada podía provocar guerras, hambrunas o incluso la caída del imperio mismo. Además de la política y la guerra, tenían que lidiar con intrigas palaciegas. La corte imperial era un hervidero de conspiraciones, donde la lealtad era un bien escaso y la traición acechaba a cada paso. Tú, en su lugar, tendrías que estar siempre alerta, vigilando a tus aliados y enemigos por igual. Dormir tranquilo
Era un lujo que pocos emperadores podían permitirse. Pero ese lujo, amigo, ocultaba una realidad mucho más oscura. Dentro de los muros de los palacios, la lucha por el poder era constante. Imagínate, susurros en los pasillos, miradas furtivas, alianzas que se rompían y se formaban con la misma rapidez que un rayo. Todos querían un trozo del pastel, un poco de influencia, o quizá el trono mismo. Las conspiraciones eran moneda corriente. Un consejero desleal, un pretendiente al trono con ambiciones desmedidas, un general con ejército propio. Cualquiera podía ser el próximo en intentar derrocar al emperador. Tú, en medio de esa vorágine, podrías ser testigo de un asesinato, de un envenenamiento, o incluso ser tú mismo el protagonista de una traición. La lealtad era un concepto fluido, que cambiaba con el viento. Hoy eras amigo del emperador, mañana, su enemigo. Las familias nobles competían entre sí por el favor imperial, tejiendo intrincadas redes de alianzas y traiciones para conseguir el poder y la riqueza. Recuerda, en la corte romana, la supervivencia dependía de tu astucia y de tu capacidad para navegar entre las aguas turbulentas de la política imperial. Pero volvamos al agua, algo fundamental en Roma. Imagina la ciudad, 1 millón de personas, y todas necesitando agua. ¿Cómo lo hacían? Pues gracias a una red increíble de acueductos, obras de ingeniería que te dejarían boquiabierto, piedras, arcos, canales, kilómetros y kilómetros de ingenio romano, llevando agua fresca desde las montañas hasta el corazón de la ciudad. Tú mismo podrías haber visto el agua fluyendo por esos canales, abasteciendo las termas, las fuentes públicas, incluso las casas de los más ricos. Piensa en la cantidad de trabajo, la precisión necesaria para construir esas maravillas. Hablamos de cientos de kilómetros de canales, atravesando valles y montañas, sorteando obstáculos con una maestría impresionante. Y no solo eso, la distribución del agua era un sistema complejo, con depósitos, tuberías de plomo y mecanismos para regular el flujo. Todo estaba perfectamente calculado para que el agua llegara a su destino, sin importar la distancia o la topografía. Una auténtica proeza de la ingeniería romana, que nos sigue asombrando hoy en día. Pero, ¿qué pasaba con los desechos? Imagina 1 millón de personas sin un sistema de alcantarillado. Pues Roma tenía la solución. Las cloacas máximas, una red subterránea gigantesca que corría bajo la ciudad. Tú podrías pensar en un laberinto de túneles, algunos tan grandes como una calle moderna, que recogían aguas residuales y basura. Un sistema tan avanzado que asombra incluso hoy en día. Construidas hace más de 2000 años, estas cloacas eran una maravilla de ingeniería. Piedras enormes, perfectamente encajadas, formaban arcos y canales que llevaban todo ese material lejos de las casas y del centro de la ciudad. Piensa en el ingenio y la fuerza de trabajo necesarios para crear algo así, una verdadera proeza de la época. Y no solo eso, las cloacas máximas también servían para drenar el agua de lluvia, evitando inundaciones en la ciudad. Un sistema tan eficiente que durante siglos mantuvo a Roma limpia y habitable. Imagina la cantidad de secretos que guarda este laberinto subterráneo, historias enterradas bajo tus pies durante siglos. Pero la vida en Roma no era solo alcantarillas. Imagina ahora el impresionante Panteón, dedicado a todos los dioses. Sus imponentes columnas, su cúpula gigantesca, una obra maestra de la ingeniería y la fe. Tú, como ciudadano romano, podrías encontrarte allí ofreciendo una oración a Júpiter, rey de los dioses, o a Minerva, diosa de la sabiduría. Quizás incluso participarías en un ritual público, con sacrificios y procesiones, para asegurar una buena cosecha o la victoria en la guerra. La religión romana era compleja, llena de dioses y diosas con diferentes responsabilidades. Cada familia tenía sus propios lares y penates, dioses protectores del hogar. Tú en tu casa podrías tener un pequeño altar dedicado a ellos, ofreciendo pequeñas ofrendas diariamente. Los templos eran más que simples edificios, eran centros de la vida social y religiosa, donde se celebraban festivales y se consultaban los oráculos para obtener respuestas a preguntas importantes. Piensa en los juegos del circo, dedicados a los dioses. Eran un espectáculo grandioso, una mezcla de religión y entretenimiento. Tú, entre la multitud, podrías sentir la emoción de los carros compitiendo, la tensión de los combates de gladiadores. Estos eventos eran parte esencial de la vida religiosa, un agradecimiento a los dioses por su protección y favor. Era una manera de conectar con lo divino, incluso en medio del caos y la grandeza de Roma. Pero, ¿cómo se curaban en Roma? Imagina que te encuentras mal. En lugar de ir a un hospital moderno,
acudes a un médico romano. Quizás te examinen con métodos sorprendentemente rudimentarios, o te receten remedios a base de hierbas. Algunos efectivos, otros, digamos menos. La cirugía era arriesgada, con herramientas básicas y sin anestesia moderna. Una experiencia que seguro no olvidarías. A pesar de las limitaciones, la medicina romana tenía sus avances. Galeno, un famoso médico griego que ejerció en Roma, hizo importantes contribuciones a la anatomía y la fisiología, aunque sus teorías no siempre eran correctas. Se basaban en la disección de animales, ya que la disección humana estaba prohibida. Aún así, sus escritos influyeron en la medicina durante siglos. Recuerda que la higiene era un gran problema. Las enfermedades se propagaban fácilmente en las abarrotadas calles de Roma. El agua potable no siempre era segura, y las condiciones sanitarias eran deplorables en muchos lugares. Esto influía directamente en la salud de la población y limitaba la efectividad de cualquier tratamiento. Para ti como ciudadano romano, la supervivencia a veces dependía de la suerte. Pero olvida por un momento las enfermedades. Imagina que paseas por Roma. A tu alrededor la grandeza del imperio te envuelve. Observa las imponentes esculturas de mármol, rostros de emperadores que te miran con una mezcla de poder y serenidad. Detente ante un relieve que narra una victoria militar. Los detalles tan finos que casi puedes sentir el rugido de la batalla. El arte romano, una oda a la fuerza y la gloria. Luego entra en un edificio público, sus paredes decoradas con frescos vibrantes. Observa las escenas de la vida cotidiana, los colores aún vivos a pesar del paso de los siglos. La pintura romana, aunque menos conocida que la escultura, revela una sociedad dinámica y llena de vida. Fíjate en la perspectiva, en la forma en que los artistas lograron crear la ilusión de profundidad en esas superficies planas. Y finalmente alza la vista. Ante ti se levantan los arcos majestuosos de un acueducto, una obra de ingeniería que te deja sin aliento. O este quizá es el Coliseo, símbolo del poderío romano, su arquitectura imponente, una prueba de la capacidad constructiva del imperio. Piensa en el trabajo, la planificación, la habilidad que se necesitó para crear estas maravillas. La arquitectura romana, una lección de precisión y grandeza. Pero imagínate ahora, rodeado de toda esa grandeza, sentado en una biblioteca romana, con los rollos de papiro a tu alcance. ¿Qué leerías? Pues las obras de Virgilio, por ejemplo, con su épica Eneida, una historia de fundaciones, guerras y amor que te dejaría sin aliento. O quizás las sátiras mordaces de Juvenal, retratando la vida de la Roma de su época con una pluma irónica y crítica. Piensa en la fuerza de sus palabras, en la inmortalidad que lograron. Y no olvides a Horacio, con sus odas llenas de lirismo y reflexiones sobre la vida, el amor y la muerte. Sus versos te transportarían a otro tiempo, a un mundo de dioses y héroes, de pasiones y tragedias. Te dejarían pensando en la fugacidad de la existencia, en la belleza de la naturaleza, en el peso de la responsabilidad. Cada palabra, cada verso, una joya literaria. O tal vez prefieres la prosa de Cicerón. Sus discursos retóricos que te dejarían boquiabierto con su elocuencia. Imagina la fuerza de su voz, convenciendo a senadores y multitudes con sus argumentos impecables. Recuerda que fue un maestro de la oratoria, un hombre que supo dominar el arte de la palabra. Su legado es inmenso, su influencia perdura hasta nuestros días. Pero volviendo a Roma, imagina ahora el rugido de la multitud, el choque de espadas, el grito de los legionarios. Esa paz en la biblioteca era solo una faceta de la vida en la capital del imperio. Tú, sentado allí, entre los rollos de papiro, podrías sentir el eco de las conquistas romanas, el poderío de su ejército, una máquina de guerra sin igual en el mundo antiguo. Piensa en las legiones, unidades disciplinadas y altamente entrenadas, capaces de conquistar vastos territorios. Desde las frías tierras británicas hasta las áridas arenas de Egipto, el ejército romano impuso su voluntad, expandiendo el imperio a través de campañas militares brutales pero efectivas. Su organización, su logística, su estrategia, todo estaba calculado para el éxito. Fueron sus poderosas catapultas y balistas, capaces de destruir murallas imponentes, las que abrieron camino a las legiones. Y luego estaban las auxiliares, unidades reclutadas de diversas partes del imperio, aportando su experiencia y destreza a la máquina de guerra romana. Eran una fuerza formidable, una mezcla de disciplina, estrategia y brutal efectividad. Piensa en las legiones romanas, tú, marchando al unísono, una máquina de guerra imparable. Imagina el polvo levantado por miles de sandalias sobre las polvorientas carreteras del imperio.
Desde las fronteras de Britania hasta las arenas de Egipto, el águila romana se alzaba victoriosa. Fueron campañas largas, extenuantes, pero que expandieron el poder de Roma a territorios inimaginables. Recuerda las batallas épicas, tú los enfrentamientos titánicos contra los bárbaros del norte, las estrategias militares brillantes de generales como Trajano o Adriano. Cada victoria, una expansión del imperio. Cada derrota, una lección aprendida y una oportunidad para fortalecer el ejército. Las conquistas no solo significaron nuevas tierras, sino también riqueza, recursos y esclavos para Roma. Pero esas conquistas tuvieron un precio. Miles de soldados perdieron la vida en esas lejanas campañas, lejos de sus familias y de la comodidad de Roma. El costo humano de la expansión imperial fue enorme, un sacrificio que se pagó con sangre y sudor para mantener el prestigio y el poder del imperio romano. Piensa en el valor y la disciplina de esos legionarios. Pero imagina ahora, tú dejando atrás el polvo de las carreteras militares. Piensa en el fragor de la batalla desvaneciéndose, reemplazado por el bullicio del mercado. Roma, el corazón del imperio, latía con el ritmo del comercio. Desde las lejanas provincias llegaban mercancías exóticas, sedas de Oriente, especias aromáticas, esclavos, todo fluía hacia la ciudad, alimentando su inmensa riqueza y poder. Las rutas comerciales eran las arterias del imperio, una red compleja que conectaba Roma con cada rincón del vasto territorio. Imagina las caravanas de camellos cruzando el desierto, los barcos surcando el Mediterráneo, cargados hasta la borda con tesoros de todas partes. Cada transacción, cada intercambio, contribuía a la inmensa máquina económica romana. Esta economía, tú lo ves, no solo se basaba en la fuerza militar, sino también en una intrincada red de comercio y finanzas. El flujo constante de bienes y recursos alimentaba la opulencia de la clase alta, pero también mantenía a la población y al ejército. El comercio era el motor que hacía girar el imperio, un engranaje vital en la maquinaria de Roma. Pero ese bullicio, esa opulencia, ¿cuánto duraría? Imagina tú el peso de un imperio tan vasto, las intrigas palaciegas, las luchas por el poder que comenzaban a minar los cimientos de Roma. La corrupción se extendía como una enfermedad, debilitando la estructura desde dentro. Los emperadores, algunos poderosos, otros débiles, luchaban contra las amenazas internas y externas, pero la máquina imperial empezaba a fallar. Las fronteras antes inexpugnables se volvían cada vez más porosas. Invasiones bárbaras, rebeliones internas, la presión era incesante. Piensa en la creciente inflación, el descontento popular, la inestabilidad política que sacudía al imperio. La grandeza de Roma, esa sensación de invulnerabilidad, comenzaba a desvanecerse como un sueño. La era dorada, ese periodo de paz y prosperidad, se convertía en un recuerdo lejano. La decadencia se hacía evidente en cada rincón del imperio. Tú, testigo silencioso de este cambio, podrías sentir el peso de la historia, el final de una época gloriosa que se acercaba inexorablemente. El esplendor romano, aunque aún persistía en algunos lugares, se estaba apagando. Pero piensa en lo que aún hoy nos rodea. Tú, el derecho romano, la base de muchos sistemas legales modernos. Imagina cómo las leyes que rigen tu vida, muchas de ellas, tienen sus raíces en las decisiones de los antiguos senadores romanos. Ese legado jurídico tan sólido y duradero sigue moldeando el mundo. Y el idioma, ¿lo has pensado? El latín, la lengua del imperio, dejó una huella indeleble. Muchas palabras que usas a diario, en tu propio idioma, provienen del latín. Desde términos médicos hasta palabras cotidianas, el latín sigue vivo en nuestro vocabulario, un testimonio silencioso del poder de Roma. La arquitectura, la ingeniería, observa a tu alrededor. Ves puentes, acueductos, edificios imponentes. Muchos de ellos siguen la tradición romana, una herencia tangible de su ingenio. Esa capacidad para construir estructuras majestuosas y funcionales perdura hasta nuestros días, inspirando a arquitectos y urbanistas. Espero que hayas disfrutado de este viaje al Imperio Romano. Si te gustó, dale like y suscríbete para más aventuras históricas. ¿Qué te pareció la vida en la antigua Roma?